manténgala arriba, no le he dicho que la baje. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué le digo? Ahora sí bájela. ¿Sabe por qué le digo esto, hermanos? Porque hay a veces que tenemos días difíciles y pensamos que es normal. Pero no es normal. ¿Por qué? Porque el enemigo trata de hacernos un día difícil para que de alguna manera apartemos nuestros ojos y nuestro corazón por un momento de la relación entre Dios y nosotros. Y algo sucede en ese momento. En ese momento, hermanos, puede salir ira, puede salir coraje, puede salir descontento, puede salir tantas cosas, hermanos, que se oponen para que nuestra relación con Dios no sea la misma desde ese momento en adelante, hermanos. Entonces, en esta tarde, hermanos, vamos a quitar eso de nuestras mentes. Todos aquellos que tuvieron un día de, porque yo también lo tuve, no crea que yo estoy, ¿cómo se dice? Excepto. Mire, le voy a decir algo. Yo en la mañana, ayer de mañana anduve muy contento, toda la semana anduve muy contento, hermanos. Y más que todo, tuve a mis nietos este fin de semana. Nos fuimos a caminar, nos fuimos a las montañas, me los llevé con el pensamiento, porque a ellos les gusta cazar víboras. Fuimos a ver si encontrábamos alguna víbora, pero no encontramos nada. Regresamos, hermanos, felices, nos dormimos felices, les di de cenar mi esposa y yo. En la mañana me levanté contento, hermanos. Mi nieto, el más grandecito, ya estaba despierto y me dice buenos días y me pregunta ¿a qué vas a hacer? Voy a leer la palabra un rato, mi hijo. Pero me imaginé que quería algo de comer, ¿no? Le di algo de comer, comimos, desayunamos, muy contentos. Después le iba a dar una repasada a la palabra de Dios, como lo hago siempre, hermanos, y me empecé a sentir desagusto. Me empecé a sentir descontento. Me empecé a sentir con enojo y no podía concentrarme, hermanos, y no podía en ese momento. Y me sentía, de un momento me empecé a sentir enojado cuando había pasado un momento tan bien, ¿no? Tan contento. ¿Y qué sucede? De que hay a veces que uno no puede discernir ese momento. No puede uno discernirlo, porque no se da uno cuenta que es el enemigo. Entonces, bueno, para hacerla bien cortita, hermanos, me sentí descontento. Y ya nos venimos a la iglesia y descontentos, ¿no? ¿Cuántos han venido descontentos a la iglesia? Yo creo nomás yo, ¿no? ¿Cuántos? Pero eso tenemos que arreglarlo antes de llegar aquí, hermanos. Antes. Y yo me sentí, hermanos, y me subí con mi esposa. Ya, vámonos, mija. Vamos. Y veníamos, y yo venía como que si estuviera mudo, caminando, hermanos, y todavía descontento dentro de mí. Pero en el momento reacciono y digo, voy a la iglesia, ¿cómo es posible que vaya de esta manera? En ese momento, hermanos, a la mitad del camino ya venía, porque siempre el Espíritu Santo de Dios va a traer convicción al corazón para que podamos venir, hermanos, con un corazón correcto delante de nuestro Dios. Yo creo que le estoy compartiendo esto porque muchas veces le ha sucedido a algunos de ustedes. Y usted nomás ha de decir, cuando vaya a la iglesia ahí me voy a sentir bien. Claro que sí, nos sentimos muy bien. Y gloria a Dios por eso. Pero ¿sabe una cosa? Necesitamos cerrarle esa hendidura al diablo. No darle lugar al diablo. Hermanos, en el camino oré, me presenté delante de nuestro Dios, le pedí perdón a mi esposa, porque, oiga, hermanos,
¿Qué culpa tiene la puerta del auto que uno se enoje? ¿Sí? Mi esposa muy cortésmente dice, mi carro no tiene la culpa que tú andes de mal humor. Y parece que no le escuché. Me subí, me senté, pero ¿sabe una cosa? Gracias a Dios por su Espíritu Santo. Gracias a Dios por su palabra. Y Dios usa a hombres y a mujeres, Dios usa su palabra para exhortarnos, para traernos, hermanos, a memoria de que somos hijos de Dios. Aleluya. Y es por eso, hermanos, que cuando usted escuche al pastor, al maestro, al que está presidiendo aquí, el que está trayendo, iniciando la palabra de Dios, hermanos, ponga atención porque Dios nos está hablando. Es por alguna razón, no crea que Dios nos quiere tener aquí a la fuerza. Y Dios no nos quiere tener en este lugar, hermanos, por nada más por el compromiso que tenemos como iglesia. Dios nos quiere tener con un corazón sincero y agradecido, que vengamos a Él a darle la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. Dios siempre ha sido bueno y Él siempre ha tenido un medio para un medio para comunicar al hombre sus maravillas, para comunicar al hombre su gracia, su bondad y su misericordia, para decir que Él nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, hermanos, que Dios no decidió exterminar la raza humana por completamente. Siempre hubo una persona con el corazón conforme a Dios, y Dios mostraba su gracia y su misericordia para con los demás por medio de estos hombres que a través de los problemas, las circunstancias, la tribulación, las pruebas, las necesidades, permanecían de pie delante de nuestro Dios. Y es lo que Dios quiere con su iglesia hoy día. Aleluya. ¿La iglesia va a pasar cosas tremendas? Claro que sí. ¿Va a pasar necesidades? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, que ciertas cosas sucederían antes de su regreso. Los discípulos no se quedaron, hermanos, contentos y satisfechos cuando ellos le mostraron los edificios del templo a Jesús, porque Jesús les contestó de una manera que los puso a pensar. Y mire, vamos a entrar a la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Pero antes de eso dijimos que íbamos a quitar cualquier estorbo, ¿verdad? Levante su mano, usted que dijo que tuvo un mal día. Aleluya. Y no queremos ser religiosos, ni queremos ser personas que todo que queremos espiritualizar, pero tenemos que saber las artimañas del diablo. Vamos a hacer esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que en este momento toda hendidura, toda puerta que le abría al enemigo, se cierre por el poder de tu palabra. Me arrepiento, Señor, si pequé de pensamiento, de palabra o de obra. Que la sangre de tu Hijo Jesucristo me cubra y tu palabra ilumine mi mente y mi corazón para poder estar sensible a tu hermosa palabra y a lo que tú me hablas, Señor. Esto oro en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Créeme que si tú hiciste esta oración, vas a sentir como que se quitó de detrás de ti un peso que tenías. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, mire, vamos a leer en Mateo capítulo 24, en el versículo 1, nos dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida.
Se fue Jesús, después los discípulos lo encontraron aparte, y el 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y el fin del siglo. Aleluya. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Gloria a Dios. Vamos a parar un momento ahí. Gloria a Dios. Miramos la respuesta de Jesús, hermanos, porque los discípulos se inquietaron y ellos querían saber cuándo sucederían todas estas cosas que Jesús les habló. En primer lugar, hermanos, Jesús les dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué dijo esto, hermanos? Porque en ocasiones podemos escuchar, hermanos, tantas cosas de edificación, tantas cosas que tienen lógica, tantas cosas que miramos en sí que no tienen ningún daño o que no pueden ocasionar nada en nuestra vida espiritual o en nuestra vida moral. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, hermanos. De que nuestra vida, nuestra manera de ser, nuestra manera de caminar con Dios, estemos seguros de que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Pasarán muchas cosas antes de su venida, sí. Pero el pueblo de Dios no tiene por qué alarmarse, por qué asustarse, por qué preocuparse, por qué pensar o decir, ¿por qué, Dios mío? No. Él nos dice a nosotros, hermanos, es necesario que todas estas cosas sucedan. Es necesario. Es necesario que tantas cosas sucedan en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, en nuestros años de vivir, hermanos, pero nuestra confianza va a estar en el Señor, que es nuestro Salvador. Aleluya. Entonces nos dice, hermanos, es necesario. ¿Por qué? Porque hay muchos que nos alarmamos de las cosas que están sucediendo. Nos preocupamos. Dejamos que la preocupación de afuera llegue a nuestras vidas y ya no andamos libremente como tenemos que andar. No pensamos libremente como tenemos que pensar. No actuamos libremente como tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque la preocupación algo hace en la vida del ser humano que lo detiene de tener una confianza plena en nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, su vida es vivida por fe en el Hijo de Dios. La Escritura dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Jesús es el que trae, hermanos, a consumación todos los pensamientos, todas las promesas de Dios en tu vida, pero tienes que tener esa fe, esa esperanza, esa confianza como hijo y como hija de Dios. Es necesario que todas estas cosas acontezcan, hermano. ¿Ha habido terremotos? Sí ha habido. El Hijo de Dios tiene que saber que estas son señales antes de la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas de las veces nos desapercibimos
y pensamos que todo es normal, hermanos. Tiene que temblar porque tiene que temblar. Tiene que haber hambre porque tiene que haber hambre. Es algo que tiene que suceder normalmente. No, son señales antes de la venida del Hijo de nuestro Dios. Son señales que la Biblia escribió, hermanos, para que no estemos desapercibidos. Hay, hermanos, un sinnúmero de personas que están desapercibidos. ¿Por qué? Porque miran la vida muy cotidiana. Miran la vida de una manera, hermanos, como que si nada va a suceder en este planeta Tierra. Lo miran, hermanos, como que si nunca se fuera a terminar la vida. Y no es así, hermanos. Quiero decirte a aquellos que nos están escuchando por primera vez, Jesús dijo que Él regresaría, y cuando Él regrese, se van a acabar todos los sueños de aquellos hombres, de aquellas familias. Se va a terminar todo el esfuerzo que han puesto para que sus vidas vivan lo más mejor posible. Se va a terminar todo aquel deseo de poder estar en la cima, de poder ser alguien en la vida, porque cuando el Hijo de Dios se presente, se terminarán los sueños para el ser humano. Aleluya. Por eso es que nuestros ojos y nuestra esperanza tiene que estar en el Hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dale un precioso aplauso a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Entre más crecen las generaciones, entre más crece el ser humano como el número, hermanos, la Escritura dice que más se multiplica la maldad. Para que me entienda mejor, un matrimonio, mientras estamos los dos, solamente mi esposa y yo como matrimonio, mientras estábamos los dos, solamente comprábamos un cuarto de leche, una cartera de blanquillos. Esto es para que me entiendan, le voy a ilustrar algo. Entonces, hermanos, no había necesidad más de comprar algo más. Comprábamos lo mínimo. Después vino nuestro hijo, no tuvimos que comprar un cuarto de leche, compramos pues el galón, porque ya no venden 3 cuartos, ¿verdad? Vino el otro hijo, se tuvo que multiplicar más la comida en el refrigerador. Ya son 2. Vino el número 3, se tuvo que multiplicar más, hermanos. Vino el número 4, el que estaba niño ya comía más y se tuvo que multiplicar más en el refrigerador. Siempre tenía que haber algo de comer. Cuando se multiplica la familia, se multiplican las cuentas y todo lo demás, hermanos. ¿Y qué tenemos que hacer? Suplir para la necesidad de nuestros hijos. Entonces, en el versículo 15, hermanos, versículo 15, perdón, en el 24 del versículo 12, Jesús dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará. Entonces la maldad, hermanos, se multiplica de tal manera que influye y cubre el amor, hermanos, de aquellos que en un momento experimentaron lo que verdaderamente era el amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo, el amor hacia las cosas, y dice que por causa de la maldad esto se enfriará, hermanos. Y esto es lo que se vivía en los días de Noé. Esto era lo que se vivía cuando Dios visitó al hombre, dice, y Dios miró
que la maldad de los hombres se había multiplicado. ¿Por qué? Porque las familias, la gente se multiplicó, hermanos, y dice que miró que todo designio de su corazón era continuamente al mal. Se olvidaron de Dios. Amaron más las cosas que a Dios. Dios tuvo misericordia de ellos y halló gracia, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios cuando Dios había decidido exterminar a todo ser humano. Noé vivió en una generación como en la cual estamos viviendo usted y yo, hermanos, que había pecado por todos lados donde él caminaba. Y este hombre tenía su familia, tenía sus 3 hijos. Sus hijos tenían sus esposas y vivían en un lugar, hermanos, donde no eran exceptos. ¿Sí, esa es la palabra? Exentos de no poder, hermanos, ser influenciados. Estaban a la par abierta, hermanos, para ser influenciados. Pero yo creo que Noé, hermanos, estaba constantemente aconsejando a sus hijos, a sus nueras, hermanos, hablándoles de la misericordia de Dios, hablándoles de lo que iba a venir, hablándoles de lo que Dios le había dicho, hermanos. Cosas que no habían acontecido, que la gente no tenía ni idea, pero Noé creyó en su corazón y lo compartía. Aleluya. La escritura nos dice, hermanos, que Noé era de 500 años cuando Dios le habló. Y cuando tenía 600 años entró al arca él y su familia, sus hijos y las esposas de sus hijos. La escritura da un promedio, hermanos, que por 120 años Noé fue pregonero de justicia. Por 120 años, hermanos, Noé rogando a esta familia: va a venir un diluvio, arrepiéntanse. Lo tenían por loco. No quisieron entender, hermanos. La escritura dice que en los días de Noé comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero Noé en el arca, hermanos, con él y su familia. ¿Por qué? Porque él fue obediente. Él creyó la palabra de Dios. Él no se puso a pensar: ¿será cierto o seré yo? La escritura nos dice en el libro de Hebreos 1, hermanos, Dios hablando de muchas maneras a los padres en otros tiempos con los profetas, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. Tú que nos escuchas por las redes sociales y no conoces a Dios, déjame decirte que Él está tocando la puerta de tu corazón porque no quiere que te pierdas. Hermanos, a Dios le dijo a Noé que formara una arca, seguramente, hermanos, para ver quién de aquella generación se arrepentía. Tal vez por lo menos una familia. Pero no. Pero Dios, hermanos, decide no volver a exterminar la raza humana, porque tuvo amor por el ser humano. Y Dios levantó un arca en aquellos tiempos, hermanos, y entonces Dios decide enviar a su Hijo Jesucristo. Hermanos, ¿por qué es que hay iglesias en tantos lugares? A veces una tras otra. ¿Por qué cree que hay tantas gasolineras? ¿Ah? Porque hay muchísimos autos.
muchísimos autos que una gasolinera no es suficiente. Está bien su respuesta, hermano. Que no es suficiente una sola en una área, hermanos. Usted mira los restaurantes uno tras otro, McDonald's, Jack in the Box, Carlos Jr. y así. Y todos están llenos porque, hermanos, pues todos tenemos hambre y tenemos diferentes gustos. Esa es la palabra, diferentes gustos. Yo conquisté a mi esposa llevándola al Jack in the Box. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Dios hizo una arca, hermanos, para ver quién entraba con Noé, pero nadie quiso. Hoy, hermanos, Dios está levantando iglesias una tras otra, una en cada ciudad, 5, 10, 15, 20, porque la maldad se ha multiplicado. Porque la gente se ha multiplicado. Si vamos para el desierto, ahora hay gente donde hace 20 años no había. Ahí hay una iglesia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nadie, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Y Dios está levantando una iglesia donde Él quiere, hermanos, para que cada miembro de la iglesia sea pregonero de la justicia de Dios. Aleluya. No sabemos el día ni la hora, y usted y yo tenemos que hablarle a alguien, hermanos, y traerlo a la arca de Dios, que es la iglesia. Aleluya. Noé, hermanos, por 120 años no se cansó de hablar que iba a ser el mundo exterminado. Habló tanto. Yo creo que Noé tenía sobrinos, tenía hermanos, tenía hermanas, tenía primos, tenía muchos parientes. Pero la maldad era tan grande en aquel lugar que ninguno de su familia quiso venir a ser partícipe de la gracia y la misericordia de Dios. Tú sigue hablando, yo tengo que seguir hablando. Crean o no crean, quieran o no quieran, es tu responsabilidad hablar la hermosa palabra de nuestro Dios. Aleluya, gracias, Señor. ¿Por qué, hermanos, nosotros tenemos que cansar? Porque es Dios quien trae convicción al corazón del ser humano. Usted, hermano, y yo podemos hablar la palabra de Dios y darles ejemplo como más podemos, hermanos, muy teológicamente, muy éticamente. Pero es el Espíritu Santo de Dios quien trae convicción al corazón. Es lo más difícil para el ser humano, hermanos, que el ser humano traiga convicción a otro ser humano. Solamente el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dijo, hermanos, es necesario que me vaya para que el Consolador venga. Y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio y de equidad. Por eso es de que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, y Dios hace contigo, Dios hace conmigo, de acuerdo a su voluntad. Él nada más mira tu obediencia. ¿Por qué estás aquí? Porque amas a Dios. ¿Por qué estás aquí? Porque Dios te salvó. Nosotros podemos expresar y decir la razón, pero Dios conoce la intención de nuestro corazón. Él conoce la intención de nuestro corazón. Entonces, miramos, hermanos, de que Noé no se cansó de hablar la palabra que iba a traer salvación a toda una generación de desobediencia. Hoy vivimos en los tiempos de Noé, hermanos,
Porque si miramos a nuestro alrededor, y usted como hijo de Dios, como hija de Dios, que lee la palabra, está mirando los acontecimientos del justo y del injusto, del que es hijo de Dios y del que no es hijo de Dios. Usted puede percibir la influencia que está en cada persona. No es que usted ande buscando a ver quién está bien o a ver quién está mal, hermanos, pero el Espíritu de Dios en su vida le da discernimiento para que usted pueda traer una palabra a aquella persona que la necesita. Por eso es que está esta iglesia aquí, por eso es que está esta iglesia aquí, por eso es que hay iglesias por todos lados, porque Dios quiere que cada uno de nosotros, hermanos, podamos contar sus maravillas, sus grandezas, lo que Él es poderoso para hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Déjame decirte una cosa, hermano y hermana. Tú conoces lo que es el amor. El amor de Dios y el amor cotidiano, vamos a decir. La Escritura llama al amor cotidiano como el amor fileo. El amor que Dios puso por naturaleza. Pero hay un amor el cual es diferente al amor natural que tenemos, es el amor de Dios. Y el amor de Dios nos hace amar sin ninguna condición. El amor de Dios nos hace amar a la persona sin importar su color, sin importar lo que es, sin importar lo que ha hecho, sino que lo amamos y podemos expresarnos y decirles palabras de aliento y de amor y de misericordia para que vengan a Dios. Déjame preguntarte, ¿cómo está tu amor? ¿Cómo está el amor de Dios dentro de ti para con los demás? ¿Tienes deseos de hablarle a alguien la palabra de Dios? ¿Tienes deseos de que alguna alma venga a los caminos de nuestro Dios? ¿Tienes deseos de que alguien se arrepienta cuando hables la palabra de Dios con ellos? Tienes que mirar eso, hermanos, que el amor que Dios puso dentro de ti no se enfríe. El amor de muchos se enfriará y muchos tropezarán, dice. Muchos. ¿Por qué? Por falta del amor. Porque cuando no hay amor, hermanos, pensamos a mirar todos los defectos de todos los demás y los vamos haciendo a un rincón. Y Dios no quiere eso con su iglesia. Su iglesia quiere que sea una iglesia ferviente, una iglesia que espera la venida de nuestro Señor Jesús. Aunque miremos que el mundo influye en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestras hermanas, pero tenemos que estar dentro del arca, porque ahí es donde el Señor nos guarda y ahí es donde Él nos instruye. Aleluya. El Señor, habiendo hablado en otros tiempos a los padres con los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. El Señor nos está hablando, hermanos. El Señor quiere que seamos una iglesia comprometida. El Señor quiere que seamos una iglesia que mostremos su amor, su compasión, su misericordia. El Señor quiere, hermanos, que pregonemos las buenas nuevas de salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te amó a ti. Yo tengo que decirle a alguien más que Dios lo ama. Yo tengo que decirle a alguien más que hay esperanza para él. Que hay un arca, que está Jesús, que Él murió y resucitó para que todo aquel que no, para
Tenemos que hacer un compromiso con Dios, hermanos, no con el hombre, no con el pastor Miguel, no con el pastor Frank, no con su esposa, no con los líderes. Usted tiene que hacer un compromiso con Dios, pero todos juntos como esta mano, trabajar y llevar las buenas nuevas, unos de una manera, otros de otra, pero todos juntos en la arca de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? No le estoy diciendo que por no hacer compromiso cada quien gane por su rumbo, no. Todos juntos. Todos juntos, hermanos. Estaba Noé y sus 3 hijos, todos juntos trabajando, hermanos. Su esposa y sus nueras, todos juntos trabajando, y nunca se enfadaron aunque tuvieron tiempos difíciles. Déjame decirte, no te canses, hermano. Déjame decirte, Dios te va a ayudar en toda prueba, en toda circunstancia, en toda necesidad. ¿Por qué? Porque sus promesas son verdad. Sus promesas son verdad para sus hijos. Aleluya. Te voy a invitar que te pongas de pie, hermano. Aleluya. Y te voy a pedir, hermano, que si tú quieres hacer un compromiso con Dios y sea Él el que siempre te mantenga de pie en todo tiempo, en todo momento, te voy a pedir que levantes tu mano y des un paso de fe, porque Dios, hermanos, llama, y cuando nosotros respondemos, mire, cuando le correspondemos, siempre damos nuestro paso de fe, y Él va a honrar esa fe y esa confianza que tú tienes, y Él te va a usar, hermanos, como nunca te ha usado. Él te va a dar las palabras que tú necesitas en el momento cuando vayas a hablar de su palabra, de su verdad. Cuando tú tengas deseos de que alguien quiera escuchar la palabra, Dios te va a dar esa valentía para que te enfrentes y hables con la persona. Aleluya. Si tú quieres eso, hermano, te voy a pedir que pases adelante y vamos a orarle al Señor. Y el Señor dice, su palabra dice en el libro de los Hechos, hermano, que cuando los sacerdotes les dijeron a los discípulos que dejaran de hablar en el nombre de Jesús, ellos dijeron, ¿qué es mejor? ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? Y estos hombres hicieron su decisión de obedecerle a Dios. Y Dios los respaldó, Dios les dio palabra, cosas maravillosas sucedían donde había hambre de la palabra de Dios. Es lo que Dios va a hacer con tu vida en esta tarde. Oh, gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Aleluya. ¿Saben una cosa, hermanos? El matrimonio es de compromiso. Y no podemos, hermanos, ser responsables un día con nuestra esposa, con nuestros hijos, y una semana no, y luego regresamos, y luego otra vez queremos ser responsables, y estamos un día responsables, otro día irresponsables, porque no hemos hecho compromiso con Dios, no hemos hecho compromiso con nuestro esposo, con nuestra esposa. En esta tarde, hermanos, yo no te estoy hablando. Es el Señor quien te está hablando y te está pidiendo que hagas un compromiso con Él. No es el hermano Miguel,
a todo mal que venga a tu vida, a todo mal que se presente en esta tierra. ¿Quién quiere hacer un compromiso con Dios? Si tú quieres hacer un compromiso con Dios, levanta tu mano. Y el que no quiere hacer un compromiso con Dios, baje su mano y así sabemos quién quiere y quién no quiere. ¿Por qué? Porque Dios está esperando de corazones sinceros, sea hombre o sea mujer, porque vivimos en un tiempo donde alguien tiene que llevar la palabra de Dios. Aleluya. Y en esta tarde le vamos a pedir al Santo Espíritu de nuestro Dios que sea Él sobre nuestras vidas para que podamos estar constantes, para que podamos proseguir sin hablar la palabra, sin dejar de hablar la palabra de nuestro Dios, a pesar de cualquier circunstancia. Oh Señor, bendecimos tu nombre y te damos gloria y te damos honra por este pueblo que hoy se atreve a hacer un compromiso como nunca lo ha hecho, Señor. Te pedimos en el nombre todopoderoso que sea tu Santo Espíritu, Señor, sobre sus vidas. Que tu Santo Espíritu sea el que obre en todo tiempo, en todo momento. Que ellos sepan decidir en todo momento, Señor, cuando ellos se dispongan a hablar tu verdad. Que cada uno de ellos, Señor, pueda sentir la presencia y el poder de tu Espíritu Santo que les insta a llevar tu hermosa palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre todopoderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Nuestros ojos mirarán las maravillas y las obras grandiosas que tú harás, Señor. Y Señor, por tu gracia y tu misericordia, tú proveerás lo que sea necesario para que tu palabra sea presentada, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Alabamos tu nombre y te damos gracias, porque eres tú obrando, Señor, en tu pueblo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dame un precioso aplauso a nuestro Dios. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Aleluya. A todos aquellos que nos escuchan por las redes sociales, si no has conocido al Señor como tu Salvador, Él está tocando la puerta de tu corazón. Y te voy a invitar para que hagas esta oración. Señor Jesús, me arrepiento, soy un pecador. Sé que tú viniste a morir por mí y al tercer día resucitaste. Te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. Señor, quiero servirte. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque en estos momentos te recibo como Señor y como Salvador. Te doy gracias, Señor, por perdonarme y salvarme en el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, créeme que Jesús va a obrar en tu vida, Jesús va a obrar en tu casa, Jesús va a obrar en tu familia, porque esa es su promesa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria. Yo tenía a mi hermano, aleluya, que ve la palabra, mi hermano, así es que, aleluya. De ahora en adelante, mi hermano, le vamos a servir más al Señor todavía, aleluya. Y, ¿verdad? Y hablar más la palabra de Dios a la demás gente, aleluya, para que todos sean salvos, mi hermano. Porque ese es el propósito, de que todos en este mundo, mi hermano, sean salvos, aleluya. Así es que vamos a hacer una oración, mi hermano, para despedir el paz, mi hermano, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y Dios me los bendiga a aquellos que también nos dieron de visita primera vez. Y gracias, mi hermano Miguel, por la palabra, aleluya. Así es que vamos a hacer una oración rápidamente. Gracias, Señor Jesús, en este momento, Padre mío. Estamos pidiéndote por cada uno de mis hermanos que estuvieron aquí en este lugar, Señor Jesús, aleluya. Por el predicador, Señor, también que lo ayude, Señor, lo bendiga, Señor, siempre, Padre mío, aleluya. Gracias, Padre mío, que nos lleves a nuestros hogares con bien, Señor Jesús. Gracias, Padre mío. Te damos la honra,
y la gloria, Señor Jesús. Amén, amén. Aleluya. Estamos despedidos, hermanos. Dios los bendiga. Aleluya.